Era un día claro, un 10 de agosto de 1969, cuando Claude Dubois, un enfermero francés, conducía su imponente Citroën Tiburón por la apacible campiña francesa, saliendo de Perpiñán. Lo que empezó como un viaje rutinario pronto se transformó en una experiencia que desafiaba toda comprensión, planteando interrogantes profundos sobre las antiguas conexiones entre lo humano y lo cósmico. ¿Qué relación existe entre esta cultura ancestral y los fenómenos que aún hoy nos asombran? Los investigadores del fenómeno ovni sugieren que hay un nexo entre la mente humana y lo que experimentan los testigos de estos misterios. Pero, ¿qué ocurre cuando estos fenómenos se manifiestan de forma aterradora y personal? Claude notó unas interferencias en la radio de su coche, un fenómeno conocido como efecto electromagnético, asociado a la presencia de algo inexplicable. Sin embargo, el coche continuó avanzando sin problemas. De repente, la calma de la carretera se rompió con la presencia de otro Citroën Tiburón, idéntico al suyo, pero en el carril equivocado, dirigiéndose directamente hacia él. Claude, un conductor experimentado, realizó maniobras para evitar la colisión, pero el otro coche replicaba cada movimiento. Al borde del desastre, creyó ver que el otro vehículo estaba vacío, como si fuese controlado a distancia. La colisión fue inevitable, y Claude sufrió heridas que deberían haber sido mortales. Pero entonces, ocurrió lo inexplicable. Al borde de la muerte, Claude, sorprendentemente, sobrevivió. En el hospital, las máquinas lo mantenían con vida y sedado, mientras su cuerpo entero estaba envuelto en vendas y una sonda estaba insertada en su nariz. Los médicos no podían creer que Claude Dubois hubiera sobrevivido, a pesar de las graves heridas sufridas en el accidente y de que la mitad de su cuerpo había quedado quemada por las llamas. Mientras yacía en la cama, inmóvil, sin gesticular ni siquiera un simple parpadeo, Claude comenzó a recordar una esfera de luz que había aparecido segundos antes del impacto, observando la escena del accidente. También recordó la presencia de una figura oscura que lo miraba atentamente, un ente que parecía estar ahí durante el dramático evento. Claude, con un leve esfuerzo, levanta la cabeza. A través del ventanuco del hospital y desde cierta distancia en los descampados al norte del edificio, observa una luz que parpadea y se balancea. Un profundo pavor lo invade al pensar que podría ser la misma luz que vio durante el accidente semanas atrás. Claude se desvanece y vuelve a entrar en coma. Claude estuvo entrando y saliendo de este estado como en una montaña rusa que desafía toda explicación. Entre las visitas al hospital, destaca la presencia de un hombre que no es médico. Se trata de un hombre barbado, taciturno y ensimismado en sus pensamientos. Lleva consigo un cuaderno en el que ha anotado repetidamente la palabra Duranos. Este hombre es Pierre Delval, un profesor profundamente interesado en el caso de Claude Dubois. Su interés se basa en una teoría particular. Delval creía que los fenómenos inexplicables actuales eran en realidad manifestaciones modernas de antiguas fuerzas oscuras. Según Delval, así como en la antigüedad los demonios, súcubos e íncubos interactuaban con la humanidad. Las entidades actuales no son más que una versión disfrazada de esas mismas fuerzas cósmicas del inframundo. A pesar de los avances tecnológicos y de la aparente desaparición de la creencia en demonios, estas entidades se habían adaptado para seguir siendo creídas y temidas, camuflándose bajo nuevas formas. Esta curiosa paradoja es el núcleo de su investigación, y Pierre Delval se dedicaba a desenmascarar lo que él consideraba una persistente influencia demoníaca bajo un nuevo disfraz. Su caso atrajo una notable atención, con múltiples entrevistas llevadas a cabo para intentar entender cómo un hombre que había sido clínicamente declarado muerto en 6 ocasiones podía haber vuelto a casa y recuperar su estado atlético. Este tipo de recuperación prodigiosa no es única. Existen otros casos similares que desafían la explicación convencional, sean atribuidos a paranoia, sugestión o fenómenos inexplicables. Claude Dubois, a pesar de su experiencia, no tenía conocimientos previos ni interés en temas relacionados con extraterrestres o fenómenos ovni. Sin embargo, él mismo creía firmemente que había sido víctima de una especie de control por parte de estos seres.
Su experiencia sugiere una conexión inquietante con fenómenos que escapan a nuestra comprensión común, planteando preguntas profundas sobre la verdadera naturaleza de las fuerzas que, según él, influyeron en su dramático caso.